Muy buenos días, muchachos. Vamos a iniciar el día de hoy nuestro tema ya correspondiente. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Y el día de hoy pues tenemos lo referente a el primer Congreso Constituyente. Esa es la primera parte, el primer Congreso Constituyente y luego la corriente libertadora del norte. A ver, estamos en las corrientes libertadoras. Ya hemos hablado de lo que es la corriente libertadora del sur y el gobierno que quiso el señor San Martín para el Perú. El gobierno que quiso el señor San Martín para el Perú se llamó el Protectorado. Bueno, el que puso, porque ahí hay un gobierno que él quiso imponer más bien, un tipo de gobierno que él quiso imponer, desarrollar acá, que él pensó que era el mejor para el Perú, la monarquía constitucional. Pero eso no va a poder ser posible, debido a que los intereses de la gente aquí, ¿no? Era sobre todo por otro tipo de gobierno. O sea, se puede decir que acá eran más liberales. Y al ser más liberales, entonces ellos prefieren como tipo de gobierno la república. ¿Entiendes? La república. Esa es la forma de gobierno que ellos requieren, que ellos quieren. Y no la monarquía constitucional. Es por eso que San Martín, ¿no? San Martín va a conversar con Bolívar en Guayaquil, donde no van a llegar a ningún acuerdo, ¿no? Donde no van a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque Bolívar también tenía la misma idea o una idea similar, sino que la única diferencia era que Bolívar decía de que se forme una república que una a los países americanos, a todos los países americanos, pero bajo su mando. ¿Entiendes? Bajo su mando, bajo su nombre. ¿No? Que él sea pues la máxima autoridad, a eso se refería. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia saltante. Entonces, esa reunión no va a tener ninguna solución. Y por eso es que San Martín regresa aquí, forma el Congreso y se va. Así es, forma el Congreso y se va, ¿no? Y de esa manera llegamos nosotros a tener un primer Congreso Constituyente peruano. Esto lo vas a encontrar también en otros libros como La fase peruana de la independencia. ¿Ya? La fase peruana de la independencia. Así también se va a conocer, ¿no? La fase peruana de la independencia. ¿Ya? Entonces partimos con primer Congreso Constituyente, fase peruana de la independencia. Esta imagen que ves acá es una imagen clásica, es una pintura que lo vas a encontrar cuando alguna vez visites el Congreso de la República. Esa es la imagen, la pintura que representa el primer Congreso Constituyente peruano. Ya es la imagen que representa al primer Congreso Constituyente peruano, ¿no? Esto está a la entrada de nuestro Congreso actual incluso, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué tenemos entonces? Concepto. El primer Congreso Constituyente peruano, a ver un ratito por aquí, aquí y aquí, ¿ya? El primer Congreso Constituyente peruano fue presidido por Luna Pizarro. Entonces, presidente del primer Congreso Constituyente, Francisco Javier Luna Pizarro. Francisco Javier Luna Pizarro. ¿Ya? ¿Cuándo comenzó? 20 de septiembre de 1822. 20 de septiembre de 1822. ¿Quién lo estableció? El general San Martín. El general San Martín. Si me preguntan algo cronológico, es después de que culmina su entrevista en Guayaquil. ¿Me entiendes? Regresa acá y automáticamente convoca elecciones. Se convocan, se llevan a cabo, se forma el Congreso, San Martín se va. Esa es la consecución de hechos. ¿Está bien? Esa es la consecución de hechos. El que ves en la imagen es justamente Luna Pizarro. ¿Ya? Él es Luna Pizarro. ¿Para qué se forma ese Congreso? ¿No? ¿Para qué? Para elaborar una primera constitución política. O sea, la primera constitución política. 1823. La primera constitución política del Perú. 1823. ¿Ya? Hasta ese momento el Perú no tenía un orden jurídico formal.
¿no? Hasta ese momento solamente teníamos lo que es el estatuto provisorio. Estatuto provisorio hecho, elaborado durante el gobierno del protectorado de San Martín. ¿Me entiendes? No teníamos una constitución, ¿ya? Una carta magna que regule pues el accionar del gobierno, ¿no? Cómo se iba a dar el tipo de gobierno que requería el Perú, ¿no? No teníamos eso. Y entonces una primera misión de este primer congreso es la elaboración de una constitución, ¿ya? Por eso también se llama primer congreso constituyente, porque va a ser una constitución. Ya te he dicho ya, donde veas la palabra constituyente es porque lo más probable es que van a hacer una constitución. Culminar la expulsión de los españoles del país. Claro, porque los españoles todavía están dentro de nuestro territorio. Los españoles no nos han firmado nada. No nos han firmado nada. La independencia ha sido entre nosotros. Bueno, entre nosotros y los que vinieron a liberarnos. España no nos ha firmado nada. ¿Está bien? Y entonces se quiere culminar la expulsión de los españoles. Otro, definir el tipo de gobierno para el Perú. ¿Qué tipo de gobierno es el mejor para el Perú? ¿Me entiendes? O la república o la monarquía constitucional. Bueno, esto era un decir, ¿ah? Esto era un decir nada más, porque la mayoría de los miembros de nuestro primer Congreso Constituyente son gente que representa al sector liberal. Y como representan al sector liberal, son republicanos. Son republicanos. Así que se decía, ¿no? Definir el tipo de gobierno para el Perú, ¿no? Lo hacían por una cuestión de formalidad, porque verdaderamente ya se sabía que lo que querían era la república. Entonces, esa es la misión, esos son los objetivos que está buscando este primer Congreso Constituyente a cargo de Luna Pizarro. A ver, integrantes. Alguna vez preguntaron, ¿no? En San Marcos, alguna vez, ¿no? Preguntaron, ¿no? De qué profesión eran la mayoría de miembros del primer Congreso Constituyente. O sea, imagínate, hasta ese tipo de preguntas hemos tenido, ¿no? Hasta qué tipo de profesión. O sea, ya me parece demasiado. Pero por si acaso, hemos puesto acá abogados, médicos y eclesiásticos. Abogados, médicos y religiosos. Ellos son abogados, médicos y teólogos, formados su gran mayoría en el Convictorio de San Carlos y en la Universidad de San Marcos, formados sobre todo en esos dos lugares. ¿Exacto? Convictorio de San Carlos y la Universidad de San Marcos. Ellos conforman entonces ese primer Congreso Constituyente. Ya está. La mayoría de sus miembros, la mayoría de los miembros del Congreso eran partidarios del sistema republicano, lo que te dije. Partidarios del sistema republicano, lo que te mencioné. O sea, son liberales. El primer Congreso tuvo dos presidentes. Dos presidentes. ¿Está bien? Dos presidentes. Uno, Luna Pizarro, que ya dijimos ya. Luna Pizarro. Y dos, el señor Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Cómo ocurrió esto, profesor? ¿Cómo ocurrió esto? Simplemente hay que leer. Presidente honorario, Toribio Rodríguez de Mendoza. Honorario, o sea, por honor. Honoris causa, como se dice ahora. Honoris causa. Lo que pasa es que eh, cuando se escoge, ¿no? Cuando se da la elección de cada uno de los miembros de la asamblea, ¿no? Todos entran al Congreso, o sea, todos entran a esa asamblea, ¿ya? Todos entran a ese primer Congreso Constituyente. Y entonces necesitan a gente que los represente en un primer momento para llevar a cabo la elección del presidente del Congreso, ¿sí o no? O sea, no es que entran y ya saben quién es el presidente del Congreso. No, no, no. Tiene que haber pues como una especie de junta provisoria con un presidente provisorio, ¿ya? Y entonces el presidente provisorio de ese primer Congreso Constituyente es Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Entiendes? Por eso es presidente por honor, presidente honorario, presidente provisorio. Y ese presidente, Toribio Rodríguez de Mendoza, organiza la votación, organiza la votación para poder elegir al presidente efectivo, real del Congreso. Y en este caso es el señor Luna Pizarro. Así sucedió. Entonces, primer presidente del Congreso,
Luna Pizarro. Presidente provisorio, presidente honorario, presidente con un objetivo, un adjetivo al costado, ese va a ser Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Está bien? El más importante es Luna Pizarro, el verdadero es Luna Pizarro. Ya está. ¿Ya? Y lo habían escogido, como te dije, a Toribio Rodríguez de Mendoza porque Rodríguez de Mendoza fue maestro, fue profesor de muchos de los que estaban ahí. Por eso tenía el apelativo del maestro de los próceres, pues. Y muchos de los que estaban ahí justamente eran o habían sido sus alumnos, ¿no? Ahora exalumnos. Ya sabemos entonces los integrantes. El primer Congreso Constituyente tiene un temor, tiene un miedo, ¿entiendes? Tiene un temor, tiene un miedo. ¿Cuál? Darle el poder a uno solo. Tiene el miedo de darle el poder a uno solo. Y que este solo caiga en autoritarismo, caiga en, pues, en dictadura. Hay ese temor, hay ese miedo. ¿Ya? Hay ese temor, hay ese miedo. Por eso es que no le quieren dar el poder a una persona. Quieren darle el poder a tres personas. Pensando que de esa manera no se iba a caer en dictadura, en autoritarismo, ni nada similar o parecido. ¿Ya? Esa era la idea. Entonces, 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 se da la junta de gobierno o junta gubernativa o triunvirato. ¿Ya? Cualquiera de esos nombres vas a encontrar. Junta de gobierno o junta gubernativa o triunvirato. ¿Entiendes? Así se va a llamar. ¿Quién representa esa junta de gobierno? El señor José de la Mar. José de la Mar, como dice en la diapositiva, ¿qué cosa es? Es presidente. Pero cuidado, por favor. Presidente de la Junta Gubernativo Triunvirato. De la Junta Gubernativo Triunvirato. ¿Me entiendes? No es presidente del Perú. Presidente de la Junta Gubernativo Triunvirato. Y este señor, presidente de la Junta Gubernativa, Junta de Gobierno Triunvirato, está acompañado por los señores Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquijano. Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquijano. Los tres son los que dirigen la Junta de Gobierno. ¿Me entiendes? Los tres dirigen la Junta de Gobierno. Así es. ¿Ya? O sea, Lamar no estaba solo. No estaba solo. Es presidente de la Junta de Gobierno. Por eso no es presidente del Perú. ¿Ok? Ahora, ya está formada la Junta de Gobierno Triunvirato. ¿Cuál es su trabajo principal? ¿Cuál es su chamba principal? Su trabajo es acabar con los españoles. ¿Entiendes? Ese era su trabajo. Para eso organizan lo que se ves acá. La primera expedición a puertos intermedios. La primera expedición a puertos intermedios. Esa primera expedición a puertos intermedios, ya fue dirigida por el señor Rudecindo Alvarado. Rudecindo Alvarado. Él fue jefe de la primera expedición a puertos intermedios, primera campaña a puertos intermedios. ¿Está bien? Se llamaba puertos intermedios porque estaban en puertos que eran entre Lima y Tarapacá. Tarapacá era nuestra provincia del sur. Entre Lima y Tarapacá hay un medio, hay un intermedio, que es la zona de Moquegua, la zona de Arequipa Sur, y por ahí se entra mejor a lo que es la sierra, donde estaban los españoles. Recordarás que el último lugar que escuchaste, donde estaban los españoles, era la zona de Cusco. ¿Me entiendes? Entonces, eso hace que esta expedición se llame a puertos intermedios. ¿Está bien? A ver, primera expedición a puertos intermedios comandada por Rudecindo Alvarado, quien fue derrotado ya por el general realista. Realista quiere decir que defiende la corona española, Valdés, en las batallas de Torata y Moquegua, al sur del Perú. Torata y Moquegua. Torata y Moquegua. El general realista Valdés vence a las tropas de Rudecindo Alvarado que representaban a la junta gubernativa de José de la Mar. ¿Ya? El general realista Valdés derrota en las batallas de Torata y Moquegua a los patriotas peruanos dirigidos por Rudecindo Alvarado, enviados por la Junta Gubernativa Triunvirato. Entonces,
esta primera expedición a puertos intermedios, cuyo objetivo era acabar con los españoles, sufre un fracaso. Su derrota es considerada un fracaso. No se pudo. Un fracaso total. ¿Entiendes? Un fracaso total. Entonces, la clásica del Perú. Y ese es un problema que se arrastra hasta la actualidad. ¿Qué cosa? Hay que buscar culpables. Hay que buscar culpables. Así es. Hay que buscar culpables. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. ¿Quién va a ser culpable de esto? ¿Quién va a ser culpable de esto? La Junta Gubernativa, pues. Claro, la MAR y su Junta Gubernativa. Felipe Antonio Alvarado, Manuel Salazar y Quijano. Ellos son los culpables de esto. ¿Está bien? Entonces hay que cambiarlos. A esa conclusión, a ese tipo de conclusión se llegaba en aquellos tiempos, imagínate. ¿Ya? Y entonces se va a venir, ¿qué cosa? Se va a venir el primer golpe de Estado del Perú independiente. Primer golpe de Estado del Perú independiente, el motín de Balconcillo. Eso va a ser. Primer golpe de Estado del Perú independiente, el motín de Balconcillo. ¿Ok? Entonces, vamos a tener acá, primer golpe de Estado, motín de Balconcillo. Acuérdate de eso, ¿eh? ¿Qué pasó? El ejército, sobre todo el ejército del centro, así es que lo que pasa es que antes el ejército del Perú, bueno, en realidad todavía no estaba bien conformado ese ejército del Perú, ¿eh? Había ejército de los caudillos, pues, ¿no? Y se habían dividido de manera general en ejército del norte, ejército del centro y ejército del sur. Y entonces el ejército del centro, dirigido por Andrés de Santa Cruz, acá está, ¿ya? Va a presionar al Congreso de la República, ¿ya? Al Congreso de la República, al primer Congreso Constituyente, para que destituya a la MAR y su junta gubernativa. Destituyan a la MAR y su junta gubernativa. ¿Por qué motivo? Porque han fracasado en su intento de acabar con los españoles. Han fracasado, ¿no? Han sido derrotados. Por lo tanto, no merecen estar en el poder, ¿no? No merecen estar en el poder porque han fracasado en su trabajo principal. ¿Entiendes? En su trabajo principal. Ya está. Entonces, eso es lo que van a querer, como se dice, ¿no? Eso es lo que van a querer. Y entonces, como van a querer ello, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los van a sacar a los de la Junta Gubernativa. Anularon la Junta Gubernativa. ¿Me entiendes? Lo sacaron a los de la Junta Gubernativa. A la MAR, a Salazar y Quijano, a Felipe Antonio Alvarado, lo sacaron. Y nombraron a un nuevo presidente, a uno solo. A él sí, con el título de presidente de la República. Por presión, ¿ah? Por golpe de Estado, por presión, motín de Balconcillo, ¿ya? Por presión. Y nombran a José de la Riva, Agüero y Sánchez Boquete como primer presidente del Perú. Y así, de esa manera, el señor José de la Riva Agüero se convierte en primer presidente del Perú. Se convierte en primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero, gracias a un golpe de Estado. ¿Ya? Por eso, cuando te pregunto, ¿no? Primer golpe de Estado, primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero. ¿Entiendes? José de la Riva Agüero. Profesor, ¿y por qué en algunos libros, ¿no? O profesor, mi profesor de mi otro colegio me dijo que era José de la Mar, profesor. Ya, lo que pasa es que lo consideran a José de la Mar, pero ahí falta una palabrita. O sea, tú vas a encontrar unos libros, unos textos, unas separatas que consideran a José de la Mar. No te preocupes, pero que lo aclaren bien. Es primer presidente constitucional, José de la Mar. Primer presidente constitucional. Ok, constitucional. ¿Y por qué constitucional, profesor? Saca tu línea. Saca tu línea. Primer presidente constitucional. Porque había ya, ¿qué cosa? Una constitución. Y está elegido mediante los requisitos, ¿no? Los requisitos
que están colocados en la Constitución. En este momento, en este instante, en la historia del Perú no hay ni siquiera Constitución. No hay ni siquiera Constitución. Entonces, no, no entra a esa clasificación Rivagüero. Rivagüero es simplemente primer presidente del Perú, nada más. Y si te preguntan, ¿cómo entró al poder? Ah, por golpe de Estado. Por golpe de Estado. ¿Me entiendes? Por golpe de Estado. Él entra al poder por golpe de Estado. ¿Ya? Y en cambio José de la Mar es primer presidente constitucional. Profesor, pero un ratito, me está confundiendo. Pero José de la Mar ya no fue presidente hace ratito con la Junta Gubernativa. No, ahí es presidente de la Junta Gubernativo Triunvirato. ¿Me entiendes? Ahí lo que tienes que tomar en cuenta es la Junta Gubernativa. Ahí Lamar todavía no es presidente del Perú, ni constitucional ni nada. Va a ser después todavía presidente constitucional. Después, ¿no? Eso debes tenerlo en cuenta entonces. Bien. A ver, sigamos. Entonces, ya se dio el motín de Valconcillo. ¿Quién entra al poder? José de la Ribagüero. Y él es el primer presidente del Perú. Primer presidente del Perú. Ya está. Primer presidente del Perú. José de la Ribagüero. ¿Qué gestiona José de la Ribagüero? No solamente se encarga de derrotar a los españoles, sino que gestiona algunas cosas importantes, interesantes dentro del desarrollo del país. Primer préstamo a Inglaterra, ¿ya? 1.200.000 libras esterlinas, primer préstamo a Inglaterra, ¿ya? Primer préstamo a Inglaterra, entonces ya podemos decir que de alguna forma se inicia nuestra deuda externa, ¿no? Primera Armada Peruana, se forma la Primera Armada Peruana, primer conjunto de barcos que tiene el Perú, ¿no? A cargo del señor Guillermo Guise. Ahí está, Almirante Guise, ¿no? La Primera Armada Peruana, la primera vez que el Perú tiene barcos, la primera vez que el Perú tiene barcos, ¿ya? Eso es lo que tenemos. Bien. ¿Y cuál fue el objetivo de Ribagüero? Ahora entramos nuevamente. El objetivo de Ribagüero. A ver, el objetivo de Ribagüero. ¿Cuál fue? Bueno, hay que acabar con los españoles. Y entonces vamos a organizar qué cosa. Si esta de acá se llamó la primera expedición a puertos intermedios, ahora esta se llamará segunda expedición a puertos intermedios. Entonces, que quede claro, la primera expedición o campaña a puertos intermedios lo hizo la Junta Gubernativa Triunvirato de la Mar. Y la segunda expedición a puertos intermedios o campaña a puertos intermedios lo hizo Ribagüero durante su gobierno. ¿Está bien? De esa manera es. Los patriotas con Santa Cruz avanzaron hasta La Paz y Oruro, o sea, Alto Perú, porque en ese momento no había Bolivia. Los patriotas estaban entonces con Santa Cruz ahí, en esa zona del Alto Perú, derrotando a los españoles en la batalla de Cepita. Primer enfrentamiento, primera batalla, Cepita, ganamos, señores. Ganamos. Pero después de este triunfo, ya la actuación peruana va a ser decadente. Tanto así que incluso va a existir algo denominado la campaña del talón, en el cual los españoles vienen y vienen persiguiéndonos, como se dice, pisándonos los talones. ¿Ok? ¿Ya? Tanto así que el Canterac, el general realista, el famoso general realista, José Canterac, va a entrar a Lima un 18 de junio de 1800, eso está mal acá, de 1823. 1823. 18 de junio de 1823. ¿Está bien? 20 no, 23. Entonces va a entrar a Lima. Imagínate. Tanto así que el presidente, Ribagüero, y el Congreso tienen la necesidad de refugiarse en la fortaleza del Real Felipe para no ser, pues, perjudicados. A ese nivel llegábamos, ¿no? Poco después incluso, poco después, ya, cuando salgan los de acá, el presidente del Congreso, Canterac tendrá la posibilidad de que otro de sus generales realistas, ¿no? Tomen el Real Felipe luego, porque se dan cuenta que el Real Felipe es un bastión, pues,
en el cual el que se metía ya no lo podían sacar por nada, era una fortaleza infranqueable. Por eso los españoles tomarán la fortaleza del Real Felipe posteriormente y se quedarán ahí hasta 1826, ¿eh? Se quedarán ahí, en el Real Felipe, por si acaso. Bueno, la cuestión está que ahora esto de acá significa pues un nuevo fracaso. Un nuevo fracaso. Significa un nuevo fracaso, ¿no? Pero ahora, ¿de quién es el fracaso? De Ribagüero. La especialidad del Perú, como te digo, echarle la culpa, buscar culpables. Entonces ahora el culpable es Ribagüero. Ahí está, Ribagüero. ¿Qué hacen? El Congreso agarra y dice, ¿no? El culpable es Ribagüero, por eso hay que destituirlo, hay que sacarlo del poder. Y otra parte del Congreso, otra facción del Congreso dice, no, Ribagüero no es el culpable. Ribagüero no es el culpable. No, no le han dado todavía la oportunidad, si tuvo un triunfo al momento inicial, no le han dado la oportunidad de poder consolidar la independencia. Y otros decían, no, pero los realistas están en Lima, ya están acá entre nosotros, la independencia está tambaleando. Y otros decían que no, que sí, que no, que sí. Así se mantenía el país en ese momento. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que una parte del Congreso va a hacerle fiel a Ribagüero. Va a hacerle fiel a Ribagüero y va a, como se dice, pues, va a aceptarlo, va a defenderlo, ¿no? Y ellos eran más o menos la mitad del Congreso. Esa mitad del Congreso, esa mitad del Congreso, se fue con Ribagüero, ¿entiendes? Y formaron un gobierno en Trujillo, ¿entiendes? Ribagüero, con la mitad del Congreso, gobernó desde Trujillo. Y en Lima, ya la otra mitad del Congreso decide nombrar a un nuevo presidente. Nombrar a un nuevo presidente. Y en este caso van a nombrar como nuevo presidente al señor Torre Tagle, Bernardo Torre Tagle. ¿Entiendes? Bernardo Torre Tagle. En conclusión, el Perú, en ese instante, en ese momento, 1823, el Perú tenía dos presidentes. El Perú tenía dos presidentes. El Perú tenía dos congresos. Uno en Lima y uno en Trujillo. En Lima estaba el señor, ¿qué cosa? Estaba el señor Torre Tagle. Y en Trujillo estaba el señor Ribagüero. A falta de un presidente ya teníamos dos, imagínense. A falta de un presidente ya teníamos dos. Eso era lo que ocurría. ¿Está bien? Entonces, vamos a resaltar esto acá, ¿no? El Congreso Constituyente destituye a Ribagüero, este no acepta y se retira a Trujillo donde establece su gobierno. Entonces, Ribagüero en Trujillo. Se nombra como presidente a Torre Tagle, Bernardo Torre Tagle, ¿no? En Lima. En Lima. Torre Tagle. ¿Quién promulgó la primera constitución del Perú? Claro, se promulgó la primera constitución política del Perú, la de 1823. ¿Entiendes? Se promulgó la primera constitución política del Perú. Eso es. Y Torre Tagle cree que la situación acá es un poco difícil. Por lo tanto, también cree que lo mejor que puede ocurrir, ¿ya? Lo mejor que puede ocurrir es, pues, llamar a Bolívar. Es lo mejor. Llamar al otro gran libertador de América, a Bolívar, quien se encontraba pues descansando en Guayaquil. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas? La entrevista de Guayaquil, claro. Cuando Bolívar terminó su campaña, se dedicó a descansar en Guayaquil, pues. ¿Ya? Se dedicó a descansar en Guayaquil. ¿Ya? Se dedicó a descansar en Guayaquil. Ahí, por ejemplo, conoció a la que va a ser su pareja, ¿no? La libertadora del Libertador. Una mujer que participó mucho de ese proceso.
¿Ya? Eh, este, por ejemplo, esta señora se llama Manuela Sáenz y que los va a salvar varias veces de los intentos de, ¿cómo se dice?, asesinato que tuvo Bolívar, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí cuando hablemos de Bolívar de acá un momento. Entonces, Torre Tagle será el de la idea de invitar a Simón Bolívar al Perú. Es lo mejor que puede suceder. Él va a tranquilizar las cosas acá. Es un gran libertador, ha tenido triunfos en el norte y entonces esos triunfos los puede replicar acá en el Perú. Buena idea, sí, interesante, podría ser, podría ser. Entonces, Torre Tagle invita a Bolívar al Perú. Ya está, ya está. Torre Tagle invita a Bolívar al Perú. Para eso manda una comisión. Para eso manda una comisión. La comisión Sánchez Olmedo, de Faustino Sánchez Carrión y Joaquín Olmedo. Todo el mundo ya conoce a Sánchez Carrión. Sánchez Carrión es Faustino, ¿no?, el precursor. ¿Ya? Él y Joaquín Olmedo. Joaquín Olmedo es un famoso poeta de la época. El profe de literatura te puede hablar de esto, ¿no? Joaquín Olmedo. ¿No? Es hombre de la época de las corrientes de la independencia, de las corrientes libertadoras, del inicio de la independencia, que también es parte de la literatura peruana. Entonces, ellos dos son los enviados a Guayaquil para poder invitar a Bolívar. Pero la idea era invitarlo a Bolívar para que venga, se encargue de los ejércitos, ¿ya? Y de esa manera pueda derrotar a los españoles, ¿ya? Eso es, ¿ya? Derrotar a los españoles. La idea es eso, derrotar a los españoles, ¿ya? Ahora, a ver, eso es. Entonces, vamos a tener ya todo listo para que Bolívar venga al Perú. Y acá entra a tallar otra idea. Otra idea. Mira, otra idea. La idea es la siguiente. Mira, una cosa es cuando tú vas, otra cosa es cuando te llaman. ¿Está bien? Cuando tú vas, por si acaso, cuando tú vas, ¿ya? Tú, tú tienes que aceptar las condiciones cuando tú vas. ¿Me entiendes? Pero cuando te llaman, tú pones las condiciones. Así es. Eso es. Entonces, ese tipo de cosas tienes que, de alguna manera, saberlas. Tienes que saberlas. ¿No? Una cosa es cuando tú vas, otra cosa es cuando te llaman. ¿Ya? Aprende bien eso. Cuando te llaman, tú pones las condiciones. Tú pones las condiciones. Simple. ¿Ya? En cambio, lo que hicieron con Bolívar fue llamarlo, pues. Ahí está la comisión. Pero no sabía la sorpresa que se guardaba para Bolívar acá. Bolívar quería ser la máxima autoridad. Bolívar no quería ser un subordinado de Torre Tagle. Bolívar quería ser la máxima autoridad en el Perú, ¿no? Y cuando viene al Perú, lo sorprenden, pues, porque lo nombran jefe de los ejércitos. O sea, por debajo del presidente Torre Tagle. Y es un poco que no le gustó. Pero bueno, eso ya es parte de la corriente libertadora del norte. A ver, entonces, tenemos el caos político. Ah, por si acaso, esto se llama caos político de 1823. Caos político de 1823. El Perú tenía dos presidentes. Caos político de 1823. El Perú tenía dos presidentes. Bien, ya ahora pasamos, para poder enlazar los temas, a la corriente libertadora del norte. Pasamos a la corriente libertadora del norte. ¿Está bien? Esa corriente libertadora del norte dirigida por el señor Simón Bolívar. Ya dirigida por el señor Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Campoblanco. Él es el hombre. ¿Ok? A ver, concepto. ¿Qué es? Es una campaña político-militar. Es una campaña político-militar. ¿Ya? ¿Quién la dirigió? Simón Bolívar. ¿Quién la financió? Burguesía criolla de Nueva Granada. Burguesía criolla del Virreinato de Nueva Granada.
¿Ok? Listo. O sea, es facilito, ¿por qué? Porque es igual que la corriente libertadora del sur, pues. Sino que la del sur también es una campaña político-militar dirigida por San Martín con el apoyo de la burguesía criolla de Buenos Aires, ¿no? O del virreinato del Río de la Plata, así. Acá es con la burguesía criolla de Nueva Granada, del norte. Sí, es lo mismo, nada más. Eh, lo diferente es que, por ejemplo, Bolívar intentó, ya in- intentó hacer la independencia antes. Intentó liberar Venezuela antes. Pero es en esos primeros intentos es que fracasó Bolívar. Fracasó, ¿entiendes? Y es por eso que no pudo llevar a cabo la independencia de su patria. Más bien fracasó y fue apresado, ¿no? Fracasó y fue apresado. Fue llevado preso a la isla de Jamaica, que era la cárcel que tenía España en América, ¿no? La isla de Jamaica. Ahí estaban todos los que habían hecho levantamientos, habían hecho algún acto ilícito en contra de la corona española, ¿no? Jamaica. Y estando en prisión, ahí es donde Bolívar agarra y escribe, pues, su carta de Jamaica, ¿no? Famosa carta de Jamaica, donde se compromete a lograr la independencia de su patria, a lograr la independencia de su patria de todas maneras, ¿no? Y además expone cuáles fueron los motivos por el cual fracasó, pues, ¿no? Todavía la falta de identificación de parte de la gente para con la independencia. Todavía faltaba que la gente se identifique, que esté más comprometida. Eso es lo que planteaba el señor Bolívar en su Carta de Jamaica. ¿Ya? Pero lo más importante de la Carta de Jamaica entonces es eh, que él se compromete a lograr la independencia. ¿Está bien? Y sale de Jamaica, entra al territorio de Nueva Granada, entra al territorio de Nueva Granada e inicia las campañas de la corriente libertadora del norte con el apoyo de la gente de Nueva Granada. ¿Entiendes? Y es ahí donde después de forjar y formar los ejércitos, va a comenzar las luchas, las batallas, los enfrentamientos. Y ahí tienes, por ejemplo, ¿qué cosa? Ahí tienes, por ejemplo, lo referente a la batalla de Boyacá. Primer enfrentamiento, primera batalla, Boyacá. ¿Qué te permite la independencia de Nueva Granada? La independencia de Nueva Granada. Si no dice independencia de Nueva Granada, va a decir independencia de Colombia. Así va a decir. ¿Ya? Nueva Granada o Colombia. Así va a decir. Lo correcto que diga es Nueva Granada. Pero ¿puede decir Colombia? Claro que puede decir Colombia. Luego tengo la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo permite la independencia de Venezuela. Profesor, a ver. O sea, el primer lugar que va a liberar Bolívar va a ser Colombia. Correcto. Luego recién va a su patria. Correcto. Así es. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Y luego se traslada hacia la costa pacífica de esa zona norte, y llega a lo que es Quito, y desarrolla la batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha. Y la batalla de Pichincha, ¿ya? Permite la independencia de Quito. Si no dice Quito, va a decir entonces Ecuador. Ecuador. Así va a ser. Ecuador. ¿Ya? Así de simple, ¿no? Pichincha, Quito. Pero si no dice Quito, va a decir Ecuador. Ecuador. ¿Está bien? Ecuador. Eso va a decir por si acaso. Ecuador. Ya, ¿por qué, profesor? No puede ser de frente a Ecuador, porque Ecuador en ese momento no existe. Ecuador en ese momento no existe. Ecuador va a nacer, acá estamos en 1822. Ecuador va a nacer recién en 1830. Ecuador no existe en ese momento. Por eso es independencia de Quito. ¿Ya? Y luego Bolívar se va a descansar a Guayaquil. Guayaquil que formalmente pertenecía al Perú. Claro. Lo que pasa es que nunca hablábamos de Guayaquil, ¿por qué? Porque Guayaquil era un puerto, pues, y era un puerto segundón. Un puerto segundón. ¿Me entiendes? Un puerto segundón, eso era. ¿Cómo que un puerto segundón, profe? Lo que pasa es que tienes un puerto, tienes un puerto segundón por el hecho siguiente, por el hecho de que tienes un puerto principal, pues. Entonces más le das cabida a tu puerto principal, que es Callao. Entonces Guayaquil no cuenta, como se dice, pues. Por eso Bolívar piensa
y por eso se va a Guayaquil, piensa que Guayaquil va a servir como puerto, pero para Nueva Granada. Entonces, como él se va para allá, ya de alguna manera está marcando zona, como se dice, para que Guayaquil le pertenezca a Nueva Granada y no al Perú. Cosa que al final va a ser, ¿ah? Cosa que al final va a ser. Y entonces los vecinos de Guayaquil van a conversar con los vecinos de Quito y ambos grupos van a terminar formando un nuevo país que será llamado Ecuador. Básicamente por la necesidad, vamos a ponerle así, o la ambición si quieres, de en este caso la gente de Guayaquil y la gente de Quito, ¿no? Y ambos acuerdan pues separarse de lo que es Nueva Granada, bueno, ya en ese momento era Gran Colombia, y establecer pues un gobierno propio, autónomo e independiente. Así es. Bien. Ahora, Bolívar en el Perú. ¿Ya? A ver, ¿cuándo ocurrió todo esto? Acá estamos hasta 1822, te dije. Luego Bolívar se queda en Guayaquil. Se entrevista con San Martín. No hay ningún acuerdo. Como no hay ningún acuerdo, San Martín regresa al Perú, forma el Congreso Constituyente. Ocurre todo lo que te he mencionado hace un momento, toda la fase peruana, ¿no? Ocurre todo eso, hasta que llega ¿quién? Torre Tagle al poder. ¿Y Torre Tagle qué hace? Lo invita a Bolívar. Bolívar en el Perú. ¿Entiendes? Ahí se engarza la historia. ¿Ya? Ahí se engarza la historia. Y entonces tengo a Bolívar en el Perú. La Comisión Sánchez Olmedo, ahí está, Sánchez Olmedo, Comisión Sánchez Olmedo, enviada por el presidente Torre Tagle, ya, gestionó la llegada del Libertador. ¿Ya? Y una cosa más, ¿ah? Bolívar no vino de frente. Bolívar mandó primero a uno de sus emisarios para ver cómo estaba la situación. ¿Entiendes? O sea, con esas todavía Bolívar. No vino de frente. Mandó a uno de sus emisarios. Mandó a Sucre. Mandó a Sucre para ver cómo estaba la situación por acá. ¿Entiendes? Y de ahí después ya recién vino. Bolívar llegó al Perú un 1 de septiembre de 1823, al puerto del Callao, y fue recibido con gran alboroto social. Caballo blanco, las damas limeñas subidas en los balcones de varias de las casonas que había en el Callao, y por el centro pasaba Bolívar a caballo blanco y las damas tirando pétalos de rosas al gran libertador que llegaba, colocando flores al gran libertador que llegaba al Perú. Gran alboroto social por la llegada del señor Simón Bolívar. ¿Está bien? El 2 de septiembre, el Congreso Nacional le otorgó a Bolívar, ya el Congreso le otorgó a Bolívar, y escucha bien esto, ¿eh? El Congreso le otorgó a Bolívar la suprema autoridad militar de toda la República. La suprema autoridad militar de toda la República. ¿Está bien? La suprema autoridad militar de toda la República. Eso es. Imagínate. ¿Ya? Y hacer la guerra con el título de libertador. Hay un problema acá, que dice Suprema Autoridad Militar de toda la República. ¿Entiendes? Por lo tanto, ¿quién está por encima de él? Torre Tagle. Torre Tagle. Y eso no quería Bolívar, pues. Bolívar quería ser la máxima autoridad, no alguien por encima de él. ¿Qué ha hecho ese alguien que ha hecho Torre Tagle para merecer que está por encima de Bolívar? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál ha sido su beneficio? ¿Mm? Entonces, eso es algo que debes tomar en cuenta también, ¿no? Bolívar no se siente cómodo en esta situación, pero igual se queda en el Perú, esperando el momento adecuado para pues tomar todo el poder, porque la idea era esa, poder tomar todo el poder. ¿Está bien? Poder tomar todo el poder. Esa era la idea. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, ¿no? La Constitución Política de 1823, liberal, promulgada por el Congreso, no entró en vigencia, pues este mismo Congreso le entregó amplias facultades a Bolívar. ¿Por qué ocurrió esto de acá?
¿Por qué ocurrió esto de acá de que la Constitución del 23 no entró en vigencia? Porque le entregó amplias facultades a Bolívar. ¿Por qué ocurrió esto de acá? Bueno, te cuento pues. Estando en ese contexto, Torre Tagle se da cuenta del verdadero interés de Bolívar, de que no quería estar bajo el mando de él. Y entonces Torre Tagle comete un error, se podría decir. Torre Tagle manda emisarios con cartas hacia el general Canterac. Hacia el general Canterac. Y de la misma manera, Ribagüero, que se encontraba en Trujillo, ¿ya? Que se encontraba en Trujillo, también va a cartearse, ¿ya? Va a cartearse con, ¿no? El aún virrey La Serna. ¿Entiendes? El aún virrey La Serna. Entonces, Torre Tagle negociaba con el realista Canterac y Ribagüero, nuestro otro presidente, negociaba con el virrey La Serna. Ambos no querían a Bolívar. Ambos se arrepentían de que estuviera aquí. Ambos se arrepentían de que lo hubieran invitado. Entonces, una de esas cartas llega a manos de Bolívar. ¿Ya? Una de esas cartas llega a manos de Bolívar. ¿Y qué crees? Bolívar se va ante el Congreso, pues. ¿Ya? ¿Entiendes? Y entonces, ninguno de los dos está de acuerdo con someterse a Bolívar. Y entonces Bolívar va con una de esas cartas al del Congreso y les dice, ¿sabe qué? Señores del Congreso, no estoy de acuerdo con este tipo de actitudes por parte del presidente, que está negociando con los realistas, ¿no? Está negociando con los realistas, ¿ya? Está negociando con los realistas la situación de mi salida del país, poniendo en riesgo mi vida, ¿ya? Poniendo en riesgo mi vida y poniendo en riesgo la independencia. ¿Ok? ¿Ya? Poniendo en riesgo mi independencia, la independencia. Entonces, señores del Congreso, yo les pido algo a ustedes. Yo les pido algo. O aceptan a Torre Tagle y este tipo de actitudes, o me entregan todo el poder a mi persona, que yo les garantizo que voy a lograr la independencia. ¿Mm? Yo les garantizo. ¿Y entonces qué crees que hizo el Congreso? ¿Qué crees que hizo el Congreso? Caballero, ¿eh? Destituyó a Torre Tagle, expulsó a Ribagüero y le dio todos los poderes a Bolívar. ¿No? Eso es. Y entonces automáticamente se inició la dictadura de Bolívar. ¿Entiendes? La dictadura de Bolívar. Y al darse la dictadura de Bolívar, ¿ya? Al darse la dictadura de Bolívar, sucede algo raro. Ribagüero se va del país, ¿ah? ¿Ya? Se va. Ya Ribagüero normal, pues. Pero Torre Tagle, ¿sabes qué? Torre Tagle se va a esconder al Real Felipe. ¿Dónde estaban los españoles? ¿Me entiendes? Se va a esconder donde estaban los españoles. Se va con ellos. Imagínate. Se va con ellos. ¿Ok? Ya, pues, normal. Ahí morirá también Torre Tagle. La cuestión está que Bolívar ya tiene todo el poder y manda a preparar el ejército en Pativilca, al norte de Lima. El ejército es preparado en Pativilca y la caballería es preparada en Trujillo. ¿Entiendes? Caballería en Trujillo, ejército en Pativilca. Y además, secretario general de Bolívar, el peruano José Faustino Sánchez Carrión, el opositor a Bolívar, ahora es secretario de San Martín. Discúlpame, el opositor a San Martín es secretario de Bolívar.
El opositor a San Martín es secretario de Bolívar. ¿Me entiendes? Eso es lo que va a ocurrir. Y así, con todo esto ya preparado, llegamos a la primera batalla. 6 de agosto de 1824, batalla de Junín, conocida como la batalla sin humo. Batalla sin humo porque solamente se utilizaron armas blancas. Nada más. Nada más. Puro sable, arma blanca, nada más. ¿Ok? ¿Ya? Eso es. La caballería patriota al mando de Mariano Necochea, toda la caballería estaba al mando de Mariano Necochea. Se enfrentó al realista Canterac, principal jefe de los ejércitos realistas. Y entonces vamos a tener el enfrentamiento en la meseta de Bombón, ya en Junín. Y de esa manera los patriotas van a lograr derrotar a los realistas gracias al apoyo de los húsares del Perú. ¿Me entiendes? Dirigidos por Isidro o Isidoro Suárez. Esos húsares del Perú tienen una acción destacada ahí. Tanto es su acción destacada que van a terminar, ¿qué cosa? Van a terminar, ¿cómo se dice? Siendo denominados los húsares de Junín. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Bien, listo. Eso es lo que vas a tener. Y ahora, ya ganamos la batalla de Junín, le ganamos a los realistas, es un gran triunfo, ¿ya? Es un gran triunfo, ¿ya? Es un gran triunfo y de esa manera vas a tener ¿qué cosa? Vas a tener la posibilidad de mandar emisarios para una batalla final. Y esa batalla final va a ser la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Líder patriota, Sucre. Realista, Canterac y La Serna. ¿Dónde están? En las alturas de Ayacucho, Pampa de la Quinua, falda del Cerro Condorcunca. Ahí, Pampa de la Quinua en Ayacucho. Ahí se dio el enfrentamiento, tipo ajedreza, batallones y batallones. Los patriotas fueron reforzados por los montoneros de Marcelino Carreño. Los montoneros eran los campesinos armados que entraban a romper las filas, como se dice, pues. Si bien los ejércitos eran frente a frente, cara a cara, ¿me entiendes? Y un ataque y defensa ordenado, los montoneros entraban simplemente al campo de batalla a atacar. Marcelino Carreño los lideraba. ¿Ok? La batalla finalizó con un gran triunfo patriota. Gran triunfo patriota es el 9 de diciembre. ¿Ya? Y en pleno campo de batalla se firmará la capitulación de Ayacucho. Capitulación de Ayacucho firmada por Sucre y Canterac. Sucre por el lado patriota, Canterac por el lado realista. El virrey no firmó. ¿Ok? ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, Sucre y Canterac. El virrey La Serna no firmó por el hecho de qué cosa. Por el hecho de que no había alguien que estaba a su nivel. El virrey pensaba qué cosa. Pensaba de que quien estaba a su nivel era Bolívar y Bolívar se encontraba en Lima. Bolívar nunca participó ni de Junín ni de Ayacucho. Él siempre estuvo dirigiendo desde Lima. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Eso es. Entonces, vamos a tener, un ratito, la capitulación de Ayacucho. ¿Sabes cuál es el problema de la capitulación de Ayacucho? O sea, nosotros ganamos, pero la gran mayoría, ya, la gran mayoría de puntos que se tocaron en Ayacucho beneficiaba sobre todo al bando realista. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entonces, eso es. Ahora, otra cosa más que debes saber. Punto uno, el Perú reconoce una deuda de independencia a España. O sea, eso decía la capitulación. Punto uno. Reconoce una deuda de independencia a España. Ese es número uno. ¿Ya? Reconoce una deuda de independencia a España.
¿Ya? Número dos, número dos, si un español quería regresar a su tierra, España, el Perú le pagaba su pasaje de regreso. El Perú le pagaba su pasaje de regreso. Número 3. Si un español estaba dentro del ejército realista y tenía un cargo, o sea, tenía un, como se dice, pues era general, de repente era teniente, no sé, con ese mismo cargo, con ese mismo nivel, pasaba el ejército patriota. También eso se determinaba. Número 4. Si los españoles tenían propiedades en el Perú, todas las propiedades iban a ser respetadas. Ninguna iba a ser expropiada por el Estado peruano, por la República Peruana. ¿Entiendes? O sea, más parecía qué cosa, más parecía que había ganado España. Más parecía que había ganado España. Esa es la crítica que se le hace a la capitulación de Ayacucho, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora, otra cosa más es que había realistas que no estaban de acuerdo con esa capitulación. No estaban de acuerdo. Por ejemplo, acá lo he colocado. Olañeta, Pedro y Olañeta y José Ramón Rodil, ellos no reconocieron la capitulación. A ver, un ratito. Entonces, Olañeta y Rodil no reconocieron la capitulación. No estaban de acuerdo con eso. Y por eso siguieron levantados en armas. Siguieron levantados en armas. Para ellos no había nada de capitulación, independencia. No. No había nada de ello. ¿Está bien? Pero la cuestión está que la capitulación de Ayacucho ya significaba pues algo más grande para el país. Algo más grande para el Perú. ¿Ok? Bien. Seguimos. Bolívar después de Ayacucho. ¿Qué pasó? Bolívar convocó el Congreso Constituyente, ¿no? Ya logró el triunfo en Ayacucho. Ya logró la capitulación. Y en sesión del Congreso agarró y renunció a la dictadura. Esto lo hizo de manera formal nada más. De manera formal, porque sabía que verdaderamente lo necesitaban todavía. Y entonces, este Congreso Constituyente agarró ¿qué cosa? Agarró, aceptó ello. Pero ahí nomás, ahí nomás. ¿Qué pasó? El Congreso discutió y aprobó por unanimidad la prolongación del gobierno de Bolívar, hasta que se convoque a un nuevo Congreso en 1826. Y en 1826 recién se diría qué pasaría con Bolívar. Esto fue aprovechado por Bolívar para llevar a cabo sus proyectos particulares personales, lo que él consideraba mejor para lo que es el Perú. ¿Entiendes? Esto es, ¿ya? Simón Bolívar fue declarado libertador, salvador y padre de la patria. El rango de mariscal para Sucre, ¿ya? Y se establece el escudo de armas y la bandera del Perú. La bandera del Perú, la que actualmente utilizamos, justamente fue establecida por Bolívar. Fue establecida por Bolívar, ¿ya? La bandera del Perú fue establecida por Bolívar, la última, pues, la de carácter, no, la de tres franjas, dos rojas, una blanca, y al centro ya no está el sol, ya. Bolívar ya no aceptó el sol, simplemente, ¿no? La franja roja, blanca, roja, así es, ya, la bandera, la que utilizamos hasta la actualidad. Y después, parte de su proyecto va a ser ¿qué cosa? Parte de su proyecto va a ser la creación de un nuevo país. ¿Cómo se iba a llamar ese nuevo país? Se iba a llamar la República de Bolívar. Así se iba a llamar. La República de Bolívar. ¿Y dónde iba a estar establecido? En lo que era el Perú. En lo que era el Perú. Exactamente en el Alto Perú. Según Bolívar, ¿qué se había dado cuenta Bolívar? Bolívar se había dado cuenta de que el Perú no era uno solo, era muy diverso. Y esto se notaba sobre todo en la zona del Alto Perú. Sobre todo ahí. Se notaba en la zona del Alto Perú. ¿Me entiendes? Se notaba en la zona del Alto Perú. Así es. ¿Ya? Por si acaso. Se notaba en la zona del Alto Perú. ¿Ya? Y entonces, como eso se notaba en la zona del Alto Perú, Bolívar dijo que ese lugar debería ser otro país. Y le encargó ese trabajo a Sucre. Y Sucre se fue a hablar con la gente de La Paz, con la gente de Chuquisaca, con la gente
de varias ciudades bolivianas, no, varias ciudades del Alto Perú, porque eran peruanos verdaderamente, pues eran peruanos. Habló con ellos y se organizó una asamblea, o sea, un primer congreso en Chuquisaca, para discutir esa posibilidad de convertirse en un nuevo país. Y como encargado del Perú estaba Bolívar, el Perú no se iba a oponer, pues, ¿no? Si esa es idea de Bolívar, ¿qué se va a oponer? Entonces, esa reunión se llevó a cabo, ya se llevó a cabo, un 6 de agosto de 1825. Qué raro, ¿no? 6 de agosto de 1825, independencia de Bolivia. Si le restas un año, era la batalla de Junín, ¿sí o no? La batalla de Junín. Correcto, pues, la batalla de Junín. Así es. Y entonces, de esa manera vas a tener lo siguiente. Ya, vas a tener lo siguiente. ¿Ya? Entonces, vas a tener, pues, las obras de Bolívar. Ah, ya, acá me faltó una cosita. ¿Quién fue el primer presidente de Bolivia? Sucre. ¿Me entiendes? Sucre fue el primer presidente de Bolivia. ¿Me entiendes? Ningún alto peruano, hoy o ahora boliviano, va a ser presidente, sino Sucre. A Sucre le van a dar el poder. Y él se convierte en el primer presidente de Bolivia. ¿Cuáles son las obras de Bolívar estando en el poder acá en el Perú? Ya ahora es Perú y el Alto Perú ya no se llama así, ahora se llama Bolivia, la República de Bolivia. Y Sucre es el primer presidente. ¿Está bien? Restituyó el tributo indígena llamándolo contribución personal. Contribución personal. Restituyó el tributo indígena llamándolo contribución personal. Prohibió la mita. Está prohibido la mita. Y oficializó la propiedad para los indígenas alfabetos. Los indígenas alfabetos van a tener propiedades. Normal, pueden tener propiedades porque saben leer y escribir, pues. Promulga la Constitución vitalicia. La Constitución vitalicia. Constitución que era favorable a quién? Favorable a lo que es Bolívar. Ahora, esto de acá, promulgación de la Constitución vitalicia, profesor, dice por la Junta de Gobierno de Santa Cruz. ¿Qué pasó acá, profesor? No es por Bolívar, porque dice obras de Bolívar, ya. Santa Cruz será encargado de gobierno por Bolívar. Durante un momento que Bolívar se tiene que ir a la Gran Colombia a solucionar unos aspectos, unos problemas que habían surgido por allá. Entonces, Bolívar cuando se va, deja una junta de gobierno a cargo de Santa Cruz. Por eso aparece o el nombre de Santa Cruz por ahí. ¿Está bien? Ay, ay, ay. Entonces, la junta de gobierno de Santa Cruz es la que va a encargarse del poder mientras esté la ausencia de Bolívar. ¿Está bien? Ya está. Ya. Entonces, constitución vitalicia, la bandera y el proyecto bolivariano. ¿Qué quería Bolívar ahora? Bolívar lo que quería era unir a los países de América. Unir a los países de América. Esa era su idea máxima. Unir a los países americanos en un solo gran bloque. ¿Por qué? Tenía temor que las potencias absolutistas europeas, que por ejemplo se habían reunido desde 1815, formando la Santa Alianza, y que decían que iban a luchar contra todo movimiento liberal en el mundo, o sea, contra toda idea de independencia, tenía temor que vengan a América, pues. Vengan a América y quieran recuperar sus colonias. Ese era el temor, ese era el miedo. Y entonces para Bolívar la mejor solución era unirse todos los países en un solo gran bloque, hacer un proyecto bolivariano. Y para eso convocó al Congreso de Panamá, 22 de junio de 1826. ¿Ya? Se llama exactamente Congreso Anfictiónico de Panamá. Estaban invitados todos los países de América. ¿Ya? La idea era buscar una confederación de estados americanos. ¿Ya? Una unificación continental. Desde México hacia el sur. De esa manera. Esa era la idea. Entonces, esa era la idea que se manejaba, por si acaso. Y la conformación de países es tal cual lo ves en la imagen. Imagínate, la Gran Colombia le quitaba gran espacio también al Perú.
¿entiendes? La Gran Colombia, le quitaba gran espacio al Perú. Esa es la idea de Bolívar, ¿ya? Este Congreso fracasó debido al recelo que le tenían a Bolívar. ¿Qué recelo, profesor? A ver, al gran libertador lo vanagloriaban, lo vitoreaban, le agradecían en todos los pueblos donde él había logrado la independencia, incluido el Perú. Pero muchos no estaban de acuerdo con su idea política de unir a los países, pues. No estaban de acuerdo con esa idea política de unir a los países. No, no, no. No comulgaban con ello, no estaban de acuerdo con ello. ¿Entiendes? Entonces, como no estaban de acuerdo con ello, como no estaban de acuerdo con ello, no lo decían directamente, pues, sino que no participaban de sus proyectos. Por ejemplo, el Congreso de Panamá fracasa porque hay una gran mayoría que va. O sea, representantes de los países que él invitó. Hay una gran mayoría que va, pero hay otros que no van. Pero Bolívar piensa que es por la premura de la convocatoria al Congreso de Panamá. Por eso incluso va a dar una siguiente oportunidad para que se reúnan nuevamente en un congreso siguiente llamado Congreso de Tacubaya en México, lugar más conocido todavía. Congreso de Tacubaya en México. ¿Ok? Congreso de Tacubaya en México. Y en ese Congreso de Tacubaya en México, peor todavía. Peor, la gente no fue. Peor. Si al Congreso de Panamá había ido el 80% de la gente, al Congreso de Tacubaya en México fue solamente el 30%. Y solamente fue la gente que lo conocía, la gente que comulgaba con sus ideas, la gente que de los países que él había liberado. Nada más. ¿Entiendes? Por eso fue un total fracaso el siguiente Congreso de Tacubaya en México, que fue el segundo después del de Panamá, pensando que sí en el segundo Congreso iba a tener el 100% de la aprobación de la gente americana. Como se dio cuenta de eso, Bolívar automáticamente, ¿qué hizo? No, yo mi proyecto lo voy a hacer solo. Y él habla entonces de unir a los países que él ha liberado. Ahí no tendría problemas, ¿no? Todos esos países le deben un favor. Y ese favor es justamente haberlos liberado. Entonces creo que ahí no podría haber problemas. Ya piensa Bolívar. Ya, eso es. Ya, entonces, ya eso es. El proyecto va a ser sobre los países, ya, los países que van a conformar, ¿ya? Van a conformar esa Federación de los Andes. Ah, por si acaso, se puede llamar Federación de los Andes o Confederación de los Andes. ¿Qué cosa es eso? Decidió unir Perú, Bolivia y la Gran Colombia. ¿Me entiendes? Perú, Bolivia y la Gran Colombia. Y la Gran Colombia, tú sabes que está formada por Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Así que mucho cuidado acá. ¿Por qué, profesor? Porque te pueden preguntar, ¿qué países conformarían la Gran Colombia según Bolívar? Ya pues, Perú, Bolivia y la Gran Colombia. ¿Qué países actuales hubieran formado la Federación de los Andes? Ah, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Así era, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Ya puede llamarse Federación de los Andes o Confederación de los Andes. Y también eso no me lo confundan. No me lo confundan, porque a veces sale la Confederación Perú-Boliviana y ya lo confunden. No, 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 esa es otra cosa, por si acaso. ¿Ya? Esa es otra cosa. ¿Ya? Y no me confundan la Federación de los Andes con la Gran Colombia. La Gran Colombia es un país, ¿ya? Para aquellos tiempos. En cambio, la Federación de los Andes es la unión de países. La unión de países. ¿Está bien? El gobierno general de la federación estaría a cargo de un presidente vitalicio, y esto es lo que no le gustaba a sus opositores de Bolívar, ¿no? Presidente vitalicio, presidente hasta su muerte, ¿no? Que sería Simón Bolívar. Y todavía Simón Bolívar dejaría en una carta que se abriría al momento de su muerte de quién sería su sucesor. De quién sería su sucesor. Entonces, de esa manera se manejaban las cosas, por si acaso. El Congreso disuelve a la Junta de Gobierno de Santa Cruz. A ver, ¿qué pasó? Ya, te cuento. Bolívar, al hacer todo esto, aquí en el Perú tuvo opositores, pero ninguno encaró a Bolívar.
Estaban muy agradecidos de la independencia, así que encarar a Bolívar era algo inadecuado. ¿Dónde van a hacer la oposición? En su tierra. Como Bolívar no estaba ahí, entonces van a hacer qué cosa, la independencia, la oposición en su tierra. Y entonces va a ocurrir que en lo que es la Gran Colombia salen los que critican la actuación de Bolívar por querer ser presidente vitalicio. Bolívar, que estaba en el Perú, viaja a la Gran Colombia y dejen el poder acá a Santa Cruz. Dejen el poder acá a Santa Cruz, con una junta de gobierno, como encargado del mandato. Va, ya voy a acabar con esos opositores a ver qué quieren y luego regreso. Esa era la idea de Bolívar. Esa era la idea de Bolívar. Entonces, se va Bolívar. Acá se queda la Junta de Gobierno de Santa Cruz. ¿Y qué crees? Esa Junta de Gobierno de Santa Cruz va a ser disuelta por el segundo Congreso Constituyente Peruano. El segundo Congreso Constituyente Peruano simplemente estaba esperando que Bolívar salga del país y de esa manera poder imponerse nuevamente. El segundo Congreso Constituyente Peruano a cargo del señor Luna Pizarro, el mismo. Luna Pizarro es presidente del primer Congreso y del segundo Congreso. Del primer Congreso y del segundo Congreso. Y así, el Congreso disuelve la Junta Gobernativa de Santa Cruz, que Bolívar había dejado. Y ahí nada más aprovechan para mandarle su carta de agradecimiento a Bolívar. Carta de agradecimiento al excelentísimo señor libertador del Perú y América, señor Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Campoblanco. Agradecimiento por parte del segundo Congreso Constituyente Peruano, liderado por el señor Francisco Javier Luna Pizarro. Excelentísimo libertador, el Perú le extiende las gracias totales por haber logrado consolidar la independencia del Perú y América con la capitulación de Ayacucho. Atentamente, Francisco Javier Luna Pizarro, ¿no? Segundo Congreso Constituyente. Cuando llega esa carta allá a la Gran Colombia y la lee Bolívar, ¿qué crees que sintió Bolívar? Desgraciados peruanos. Desgraciados. No me dicen nada en mi cara. Esperan que me vaya para recién hacerme esto. Se fregaron. Si el Perú no quiere unirse a la buena, como ya lo estaba haciendo, se unirá a la mala. Arreglo los problemas de la Gran Colombia y nos vamos al Perú. Nos vamos al Perú a imponernos. Y es por eso que el Perú va a tener su primera guerra del Perú independiente, pues. Perú versus la Gran Colombia. Primera guerra del Perú independiente, Perú versus la Gran Colombia. Así inicia nuestro primer militarismo en 1827, con una guerra externa. Con una guerra. ¿Entiendes? La cuestión está que Bolívar, pocos años después, en 1830, fallecerá. Él tenía una enfermedad crónica, la tuberculosis. Y la tuberculosis lo va a matar en 1830. No lo pudieron matar sus enemigos, pero sí la tuberculosis. Esa fue la historia de Simón Bolívar y esa fue la historia de la Federación de los Andes. ¿Y esa fue qué cosa? La historia de la corriente libertadora del norte. Se iniciará para nosotros el llamado primer militarismo. El primer militarismo. Pero eso ya es un tema de la siguiente semana. ¿Ok? Listo, chicos. Eso es lo que tenemos nosotros. Vamos con las preguntitas que debes haber realizado ya. A ver, un ratito. Bien, vamos con las preguntas correspondientes. A ver, las preguntas correspondientes, te voy a dar las claves. Aquí en la 1 debes haber marcado otorgar sustento legal a la Federación de los Andes. Para eso sirvió la Constitución Vitalicia. En la número 2 es conspirar junto a los realistas para su expulsión del Perú. Esa es la posición de la aristocracia. Ok, claro, pues querían votarlo a Bolívar. En la 3, independizar Nueva Granada y crear la Gran Colombia. Eso es lo que tenemos. En la 4 es su valiosa participación que sirvió en la consecución de la independencia, en el logro de la independencia. En la número 5, para relacionar que ahí están todas las batallas, 1D, 2C, 3B, 4E, 5A. Esa es la clave que debes manejar.
En la 6 es que San Martín se retira del Perú. En la 7, un acuerdo benévolo, ¿ya? Con España. A ver acá. ¿No? Ah, ya, no, me estoy en la 7, me estoy. Que se nombre presidente del Perú a José de la Riva Agüero. Claro, Riva Agüero presidente. Ese es con el motín de Balconcillo, pues. En la 8 es un acuerdo benévolo con España y las tropas realistas. Claro, pues. En la 9, José Ramón Rodil y Antonio de la Nieta, Pedro Antonio de la Nieta. Y en la 10 tienes lo referente a los intereses particulares de las élites criollas de cada región. Había intereses particulares, por eso Bolívar no podía llevar a cabo su tipo de gobierno. Por eso tampoco San Martín lo pudo hacer, ¿no? Por eso el Perú y América no estaba dispuesto, a pesar de que ambos libertadores habían dado la independencia, no estaba dispuesto a compartir el poder. Bien, muchachos, hasta ahí sería nuestro trabajo del día de hoy. ¿Ya? Con ustedes, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Percy Bejarano los habló por aquí, les habló por aquí con el curso de historia. ¿Ya? No te olvides, nos estamos viendo. Chao, chao.